Bien, hoy lo que vamos a ver, ¿sí? Es para poder comprender a quién vamos a acompañar, tenemos que principalmente comprender al sujeto. Si vos pensás en la palabra sujeto, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo? Si vos pensás en la palabra sujeto, ¿qué se te ocurre? Puedes utilizar a alguien de la familia ahí que están escuchando y decime alguna respuesta rápida. Sujeto, sí, adulto. Yo te digo sujeto, ¿vos qué pensás? Una persona. Bien. ¿Y la palabra en sí, sujeto? Por ejemplo, en nuestro idioma mucho no se utiliza. Pero si yo agarro esto acá, ¿qué estoy haciendo? Sosteniendo la llave. Bien. O sea, como una acción. Particularmente en el español argentino no utilizamos, pero en el español es estoy sujetando una llave. Entonces, ¿a qué voy? Es que sujeto, más allá de que nosotros lo identificamos con una persona, es que estoy sujeto a algo. Nosotros cuando decimos sujeto a aquel sujeto, de por sí no utilizamos mucho la palabra en nuestro idioma. Pero el sujeto es un ser humano sujeto a algo, un ser, una persona, ¿sí? Sujeto a algo. ¿Pero a qué estaría sujeto? ¿Sí? Sujeto en sí de base, la palabra sujeto viene de subjetum, ¿sí? Del idioma griego, que quiere decir sujeto a. Cuando estamos sujetos es todo a lo que nosotros, desde el momento de nuestro vientre, nos vamos sujetando, ¿sí? Vamos sujetando a conceptos, a miradas de un otro. También vamos sujetándonos a qué es lo que nos dicen. Entonces, de ahí vamos conformando el cómo yo me voy a ir conformando. Por ejemplo, ¿vos sos mamá? ¿O pasaste algún embarazo cerca? Bien, ¿viste que cuando el bebé está en la panza, ya en la panza le ponemos, sabemos el sexo, le ponemos un nombre, y a veces si patea mucho, cuando son varones decimos, este es re Messi, va a ser re goleador. Y si no se mueve mucho, este bebé es re dormilón, debe ser santiagueño, no va a dormir la siesta. Y si tiene mucho hipo, este bebé va a ser re glotón, le va a gustar comer. Ya de por sí en el vientre de mamá lo estamos sujetando de expectativas. Entonces cuando ese bebé sale, ya sale con un nombre, ya sale con una posible profesión, ya sale sujeto a un montón de cosas. Ya sale agarrado a un montón de cosas. Inconscientemente, porque él no sabe qué está sucediendo. Entonces eso sucede con cualquier niño cuando comienza a crecer. Empieza a tener un montón de expectativas externas. Y nos sucede mucho en niños, niñas, adultos que acompañamos, es que tienen más expectativas y están sujetos a más situaciones externas, familiares y culturales que a lo que propiamente les va aconteciendo. ¿Sí? Por eso muchas veces la mirada de cualquier persona que acompañamos dentro de algún espacio es como muy compleja, porque ellos mismos no se pueden percibir de esa manera, como una falencia, como algo, porque el resto del mundo no lo percibe de esa manera, porque estaba sujeto a que tenía que ser tal cosa, que debe comportarse como tal cosa, ¿sí? El sujeto se va conformando desde el vientre de la mamá. La conformación de este sujeto tiene 3 ambientes culturales y sociales grandes. El primer ambiente es la familia. El niño crece
Y hasta los 6 años, su ambiente de aprendizaje y a lo que él va a estar sujeto es la familia. Entonces, todo lo que rige de mi forma de ser es de cómo me va conformando mis lazos sociales, intrafamiliares en primera instancia. ¿Sí? Cómo me siento en la mesa, cómo como, cómo hablo, culturas. Si todos nos sentamos en la mesa los domingos, ese niño va a tener como introyectado que todos los domingos hay que sentarse en la mesa a comer. Si, desde lo más básico, si todos son de Boca y ese niño termina siendo de Boca. Y si no es de Boca y me desajusté de ese mandato familiar, de eso a lo que estoy sujeto, porque la construcción familiar y lo que aprendo dentro de mi familia es que todos son de Boca, ¿cuántas veces pasa? No, este es el fallado. No, esta es la oveja negra. No, este porque no sabe nada. Empiezan a desvalidar desde el chiste. Pero en niños pequeños eso modifica un montón la psiquis, ¿sí? ¿Desde dónde pone las leyes en primera instancia la familia? Desde el amor. Todo es justificado desde el amor. Por amor yo te enseño, por amor yo te pongo límites, por amor yo te doy un chanclazo, por amor te mando a la cama sin comer, por amor te doy de comer. Nuestra justificación es el amor, ¿sí? A veces utilizado de una manera positiva y otras veces utilizado de una manera dañina, pero la justificación de la ley que prima dentro de un entorno familiar es el amor, y aprendo desde ahí. Aprendo incluso en cómo debe conformarse una familia, y lo vamos a ver tal vez en cuando acompañemos, ¿sí? En dinámicas que luego tienen que hacer en la escuela. Si mis primeros años de vida mi familia era mamá, hijo, luego yo voy a ver como anormal que en una familia haya mamá, papá e hijo. Si, caso contrario, yo tengo mamá, mamá, hijo, luego va a ser extraño para mí que haya solo una mamá. Entonces, depende de cómo yo tenga mi contexto familiar, es también de cómo yo voy a anhelar y proyectar mi familia. A partir de los 6 años, incluso tal vez antes previo, porque en nuestra sociedad hoy por hoy el jardín aparece a temprana edad, aparece otro factor en la modificación de este sujeto, ¿sí? Que es la escuela. La escuela empiezo a chocar un poco. ¿Por qué? Porque mi forma de ver la vida viene acompañado de otro niño o niña que tiene otra forma de ver la vida, y aparecen otros adultos. Y en caso de situaciones que requieren acompañante, aparece un acompañante que a su vez es otro sujeto, todos estos adultos, con otros conceptos de llevar adelante las cosas. Entonces yo empiezo a aprender, pero desde el conocimiento. Todo está justificado a través del saber. Bueno, las cosas se hacen así porque se justifican desde el saber, desde el conocer, desde la ciencia, desde la lógica, ¿sí? Y todo está justificado desde ahí, ¿sí? Incluso vemos que en la escuela cómo nos califican, con números. ¿Sabés o no sabés? ¿Conoces o no conoces? ¿Tenés el conocimiento o no tenés el conocimiento o no lo adquirís? Nosotros los acompañantes vamos a ir modificando un poco también lo que es el sistema educativo, y el que niños y niñas que acompañamos no solo es no sabes o sabes, lo sabes a otro tiempo. Vas adquiriendo ese aprendizaje a otro tiempo. Podemos, si este es el camino, nosotros podemos ir por la izquierda en vez de ir por el centro, ¿sí? Nosotros vamos brindando herramientas, pero aún así salimos de ese núcleo familiar y vamos sujetándonos a otras maneras de aprender. Luego llega otra, ¿no? A medida que vamos creciendo, a partir de los 16 años, que empieza a haber un poco más de autonomía por fuera de la casa, aparece otra manera de aprender, que es con la cultura, ¿sí? Empieza a aparecer la música, empiezan a aparecer los amigos, empieza a aparecer el viaje en colectivo, empiezan a aparecer las salidas nocturnas, ¿sí? Y todo esto está aprendido y regido por una ley que es la ley constitucional, lo que está bien y lo que está mal. Pero no solo lo que está bien y lo que está mal emocionalmente. Lo que está bien y lo que está mal ética y moralmente, ¿sí? ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Qué cosas no hay que hacer? ¿En qué cosas puede aparecer la ley?
Entonces ahí es donde aparece otra herramienta más. Y en esto también aparecen los acompañantes, mostrando herramientas adecuadas a esa cultura para ese sujeto. ¿Por qué? Porque viene con toda esta camada en la cabeza. No, yo sí o sí tengo que viajar en colectivo y ir bueno, y de repente el acompañante se da cuenta de que se va a perder. Entonces, bueno, busquemos otras estrategias para viajar en colectivo. Sí, subí, mostra tu carnet y después veamos cómo es el viaje. A ver qué es lo que identificás del lugar en donde podés bajarte. La semana pasada me pasó que tenía que venir un paciente al espacio. Por primera vez lo dejaron solo. Es un paciente que estamos en evaluación y que una de las consideraciones es que necesita un acompañante terapéutico para poder salir al mundo. O sea, él interacciones sociales logra tener todo, pero en el momento de viajar se desorbita. Entonces, es un adulto, entonces como que no puede ir dependiendo de la hermana, la pareja y demás. Entonces, una de las herramientas que pensábamos con el acompañante es esto de venir con él en el viaje colectivo, cuando frena en un lugar, mostrarle 2 hitos importantes del espacio en donde él pueda reconocer y decir, acá es donde tengo que doblar, acá es donde me tengo que bajar, y que vaya generando estrategias para que esté sujeto a su propia autonomía. ¿Sí? Para poder adquirir herramientas y decir, bueno, acá no me sé las calles, no me voy a poder aprender de memoria las calles, pero sí, en este caso particular, tiene herramientas para aprenderse visualmente imágenes fotográficas. Entonces, ok, acá es donde me tengo que bajar, ok, acá es donde tengo que ir, ¿sí? Entonces, desde ahí es donde le vamos dando herramientas. El sujeto en sí es producto de un montón de múltiples factores, ¿sí? Sociales, desde la familia en adelante, culturales y grupales. ¿Y qué influyen en esto? Influyen en mi personalidad, en el comportamiento, en cómo me emociona, ¿sí? Entonces es importante que la relación siempre la podamos ver entre lo individual y lo colectivo. ¿Qué sucede? Si de repente acompaño a este sujeto, ¿no? Que aprendió a viajar en colectivo y logró comprender que mirando aquella iglesia tengo que doblar a la izquierda, hago 3 cuadras, veo un sillón y doblo y llego al lugar y vuelvo y lo cuento en casa y en casa me desvalidan. Bueno, eso hiciste nada más. Cualquiera lo hace. Esa persona ya pierde su autoconfianza para volver a salir. Entonces es importante trabajar y comprender a ese sujeto, de darle herramientas para de qué cosas me quiero sujetar familiarmente y qué cosas no me quiero sujetar familiarmente. Y poder observarlas nosotros como acompañantes para poder luego derivarla a los profesionales. Si yo tengo un caso así en que le mostré y de repente después me contó, no, pero la verdad es que ya me volvió a perder. Y hablando, porque con nosotros se sueltan mucho más en la cotidianidad de acompañarlos, dice, no, pues llegué a mi casa y mi familia me dijo que eso era nada, que al pedo aprendo. Yo todos esos datos los relevo, lo puedo compartir con los otros profesionales para que, no explícitamente lo que ha sucedido, sino situaciones angustiantes con la familia. Presentó y esta semana hubo un retroceso en cuanto a viajar en colectivo. Eso en nuestro informe está y los psicólogos luego lo pueden trabajar en el espacio. ¿Sí? Entonces es muy importante ir comprendiendo en cómo ese sujeto se va desenvolviendo en todos los ámbitos. Y que ese sujeto está sujeto a todas esas expectativas, a todo lo que está diciendo los otros y que va a influenciar en sus decisiones. ¿Sí? Y en su perspectiva, en sus emociones, en cómo va a llevar adelante todo. Es muy importante eso. ¿Cuáles son los elementos claves para tener en cuenta en una persona, en un sujeto, ya sea niño, joven o adulto? Porque, convivimos con un otro desde el momento de nuestra gestación. Lo primero es la influencia que tenemos dentro del grupo, ¿sí? Como dijimos, los sujetos, la persona, se constituyen y se transforman a través de su relación con los diversos grupos, ¿sí? En los que pertenecen. El comportamiento de cada individuo puede ser moldeado por las normas sociales, las expectativas, las interacciones. Pensemos en esto. Cada persona es distinta en cada grupo en el que sociabiliza. Muchas veces tal vez acompañamos a un niño, somos acompañantes de un niño en el ambiente escolar
Y en el ambiente escolar el niño es tranquilo, realiza sus tareas, se vincula bien con el acompañante, resuelve sus ejercicios. Y de repente salimos a la puerta y la mamá te dice, no, esta semana conmigo se portó fatal, me faltó el respeto, me golpeó. Y vos decís, son dos niños totalmente distintos, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, todo eso relevar nota y poder hacer para que lo trabajen en las diferentes terapias. Porque hay un niño que... Y la realidad que es lo que gran cambia es tal vez la interacción que tiene el otro con ese niño. ¿Sí? Incluso lo van a ver en los ambientes escolares, se nota mucho en cómo tal vez la predisposición de la docente hacia el niño varía en la predisposición que tiene el acompañante hacia el niño y cómo conectan. Muchas veces sucede que el acompañante no pega onda con el niño y que el seño puede resolver más cosas que el mismo acompañante. Y a veces viceversa. Pero es importante poder detectar todas esas situaciones porque profundizan y nos da herramientas para poder trabajar, ¿sí? Otra, entender al sujeto como un agente activo y como un agente pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ese sujeto está influenciado por su entorno, ¿sí? En esta parte soy pasivo. ¿Por qué? Porque me influencia mi entorno. Pero también se vuelve activo en cuanto yo decido actuar en pos a él. ¿Cómo puedo actuar en pos a él? No sé, si estoy dentro de un aula y todos están revoleando zapatillas, puedo actuar en pos a él formando mi conducta de tomar y sujetar esos aprendizajes y revolear zapatillas, o tomo conductas de mi acompañante y decido, no, bueno, me voy a quedar sentado y me voy a ir a un costado a pintar. O voy a ir y avisarle a la señorita. En pos a cómo actúo me vuelvo un agente activo y empiezo a ver qué posturas y conductas empiezo a formar en mí. Y empiezo a formar mi personalidad, ¿sí? Entonces es importante qué es lo que recibo de mi entorno y qué decisiones tomo en pos a ese entorno. El otro es el rol de la cultura que tiene el sujeto. ¿Por qué? Porque la cultura promociona marcos de referencia y significado para cada sujeto, que determina creencias, valores, prácticas. Pensemos en esto de incluso cuando somos acompañantes de adultos mayores. El adulto mayor, para nuestra cultura, sí lo respetamos, pero aún así intrafamiliarmente muchas veces es como el estorbo. Como otra vez está hablando, qué garrón, otra vez hay que escucharlo, otra vez la misma historia. Entonces estamos minusvalidando a esa persona. Y culturalmente salen a la calle y es el viejo que molesta, es la doña de los gatos. Entonces, como acompañante tenemos que trabajar su autonomía, esto de poder decir, bueno, está bien, qué es lo que en eso te modifica, cómo podemos cambiarlo, qué actitud tenés para la vida, cómo querés modificar eso, ¿sí? Y de ahí podemos ir transformando lo que, cómo nos vamos a parar y cómo esta persona se va a parar entre la sociedad y la cultura, ¿sí? Por eso es muy importante el poder ir acompañando a este sujeto, cómo se va transformando en diferentes etapas de su vida y cómo va influenciando en su toma de decisiones, ¿sí? Comprender al sujeto no solo como que se modifica a sí mismo, sino que se va modificando con los diferentes contextos socioculturales en los que se va atravesando, ¿sí? ¿De dónde viene este pensamiento? Principalmente viene el pensamiento de la psicología social. Viene desde el entender que el sujeto es alguien que está modificado no solo por sí mismo, sino por todos los contextos, ¿sí? Porque el sujeto se construye a través de las interacciones sociales, a través de las personas, de lo que me atribuyen a mí, de lo que yo atribuyo al otro. Y no solo me modifico con el otro sujeto, sino también por la cultura en la cual estoy atravesada. Y desde ahí nosotros como acompañantes tenemos que ir buscando que tenga tanto una identidad social como una identidad autónoma y propia. Y que tengan un equilibrio. Para que esta persona no cambie sus conductas o no cambie su forma de ver el mundo según el que dice el resto. Siempre brindando herramientas, siempre viendo a este sujeto como un ser integral, que puede cambiar de opinión en ciertas situaciones, pero que tiene que ser de una forma autónoma. Yo modifico esto porque quiero modificarlo, no porque me dicen que debo modificarlo, ¿sí? Y en esto aparece algo muy importante que es la teoría del vínculo.
La teoría del vínculo viene de esto, ¿no? De un sujeto con otro sujeto que se van modificando. Que es una relación interpersonal y que construye este sujeto. Principalmente, por ejemplo, en el acompañamiento terapéutico hay un vínculo profesional, ¿sí? Pero aún así es un vínculo social. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a acompañar a desarrollar herramientas para el desarrollo emocional, para la integración de este individuo. Entonces es importante poder decir, bueno, ¿qué herramientas puedo brindarle a este sujeto? ¿Y qué herramientas también este sujeto me brinda a mí? Porque también me va a modificar. Por eso es importante tener conciencia de este vínculo que va a haber. Pero los vínculos en sí aparecen también desde la gestación. Hay que entender que los roles familiares, ¿sí?, son muy importantes en cómo se va conformando este sujeto, ¿sí? El principal rol que aparece es el rol del apego, el vínculo de apego. El vínculo de apego es el vínculo primario, el con el que nacemos. ¿Con quién se da este vínculo? Esta figura de apego suele ser la madre, ¿sí?, o el cuidador principal. En el momento de la gestación es la madre. Cuando nace es el cuidador principal. Aquella persona, ¿sí?, que acude rápidamente cada vez que ese niño o niña llora, cada vez que ese niño o niña necesita cambiarse los pañales, quién le enseña las primeras palabras, ¿sí? Y este apego influye en el desarrollo tanto emocional como en las relaciones sociales a lo largo de la vida. Y este apego puede prevalecer a lo largo del tiempo, ¿sí? En diferentes etapas en donde aparece este sujeto, depende cómo haya sido ese apego, está conformada su personalidad. Un apego seguro, ¿qué quiere decir un apego seguro? Ese niño, ¿sí?, que se sintió comprendido, acompañado, que fue cuidado, que fue protegido emocionalmente, ¿sí? Ese niño va a formar una autonomía, capacidad de relacionarse de forma saludable. Un apego inseguro, ¿sí?, lo que hace nos lleva a dificultades emocionales, problemas en las relaciones interpersonales, falta de autonomía, miedo al abandono, ¿sí? Entonces es muy importante cuando incluso nos vienen y nos presentan saber qué tipo de niñez tiene, cómo es su vínculo con su madre. ¿Por qué? Porque esos niños muchas veces proyectan eso también con nosotros. Y el adulto y el joven también. Más cuando somos roles de cuidador, de brindar herramientas, de brindar estrategias. Entonces es importante saber cómo es su rol con su cuidador, su vínculo con su cuidador, porque ese vínculo lo va a tratar de transferir a nosotros. Si son personas que le faltaban el respeto, que eran violentos con las mujeres o con sus cuidadoras femeninas, habitualmente a la cuidadora femenina, que pasa a ser el rol del acompañante terapéutico, esta persona que empieza a marcar mi autonomía, voy a ser violento, agresivo, enojón, ¿sí? Entonces eso lo puedo transformar o ver que esta persona, y naturalmente y yo de acá me corro. ¿Por qué? Porque capaz que conviene que tenga un acompañante masculino, ¿sí? Poder ser consciente en eso. Si yo puedo entender cómo es este sujeto, cómo fueron sus vínculos, a ver si estoy apta, incluso fisiológicamente, solo por ser mujer o solo por ser hombre, para este contexto. Si es una niña o un niño que o un adulto que al hombre lo ve como una competencia o le da miedo o enojo porque tuvo un apego inseguro con sus progenitores, cuidadores, hijos, y un acompañante terapéutico hombre, va a ser contraproducente porque se va a sentir como, no, y se pone rebelde, miedoso, no interactuar, ¿sí? Entonces es muy importante tener en contexto cómo fueron sus vínculos, ¿sí? Cómo fueron sus relaciones interpersonales desde la primera infancia. Esto igual muchas veces lo vamos a ir descubriendo a medida que vamos acompañando, pero ser objetivo en esas relaciones. En el ámbito, ¿sí?, de todo lo que tiene que ver con los acompañantes, con los terapeutas, ¿sí?, el contexto del vínculo se lo ve desde un proceso de sanación y cambio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a través de una relación empática, de confianza, pero siempre con una distancia óptima, ¿sí? Ni tan cerca para poder decir somos amigos, ni tan lejos para decir no me importa. Lo acompañamos a explorar sus emociones,
comportamientos y que podamos brindarle herramientas para sentirse seguros en el desarrollo de su autonomía, ¿sí? Que es importante siempre entender que cada persona es única, que cada sujeto es único, que cada sujeto tiene su manera de construir el mundo, construir su realidad, y que desde ahí podemos ir trabajando. Que si nosotros estamos y le quemamos el coquito de no, tiene que ser así, lo que vamos a hacer es generar un poco de alteraciones y de ansiedad, ¿sí? Entonces es importante ir acompañándolo en ese proceso. Dentro de la concepción del sujeto, ¿sí?, existen diferentes tipos de miradas. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Si no se entiende o algo, bien. La primera de las concepciones es la relación de yo con un otro, ¿sí? La relación entre el individuo y el otro, viéndolo como algo fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sujeto se construye y se entiende a través de esas interacciones. Permite que su integración como individuo en el contexto social también sea de aprender con un otro. ¿Vieron cómo cuando somos muy chiquititos, o si tienen chiquititos ahí dando vueltas, que los niños, sucede, ¿no?, que si nosotros decimos malas palabras y después nos reímos porque vemos al neno alrededor, ese niño lo toma como una picardía y después anda diciendo puta y se va corriendo. Porque se dio cuenta de que era una mala palabra, pero no se dio cuenta por el contexto, sino que se dio cuenta por esta parte de lo que observó. Aguárdenme 5 segunditos que voy a abrir la puerta de una niña para que no tome frío. Ahí está, volví. Bien, entonces, como les decía, un niño es espejo, es esponjita. Entonces eso, me voy construyendo también en mi vínculo con un otro. En lo que hace un otro, a mí me construye y me modifica. Esta mirada es desde la psicología social. Luego tenemos la mirada de la co-construcción del sujeto según Vygotsky. Más adelante igual vamos a expandirnos un poco más para aprender sobre Vygotsky. Pero él habla a través de que el sujeto accede a las herramientas cognitivas, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con las elaboraciones de las conexiones neuronales, que acompaña a hacer conexiones cognitivas, emocionales y sociales para desarrollarme yo, no solo personal, sino también socialmente. Entonces, la cultura y las normas sociales permiten que yo acceda a esas herramientas, ¿sí?, pero lo ve todo desde la biología, no tanto desde un otro, sino desde la manera en que mi cerebro procesa la información cultural y social, ¿sí? Luego, entre todo esto de que aparecen de cómo va modificándose un sujeto, aparece el concepto de la interacción social según Goffman. Goffman muestra que la interacción social, ¿sí?, esta comunicación con un otro, es una representación de cada individuo desempeñando diferentes roles. ¿Qué nos sucede? Muchas veces tal vez en un grupo de amigos soy el más silencioso porque tengo amigos que hablan más. Entonces soy el más callado, el que va observando, el que pega una risita. Pero después me voy y me junto con mis amigos del barrio y soy la que se mata a carcajadas, habla fuerte, habla un montón. Después llego a casa y en este grupo soy la cabeza del hogar, la que trae el pan a la casa, la que tiene que estar viendo que la ropa esté limpia, no interactúo tanto desde la risa. Entonces, el cómo yo como sujeto ajusto mi comportamiento según las demandas y el contexto social, empieza a ser cómo voy conformando mi forma de ser, ¿sí? Según qué escenario social voy a ir conformando mi conducta y mi forma de comportarme, ¿sí?, la toma de mis decisiones. Esto es lo que ve Goffman. Entonces, psicología social, según la mirada de Pichon Rivière, me vinculo y aprendo con un otro, ¿sí? Es todo a base del aprendizaje. La autovalidación, el autorreconocimiento, todo es de un ida y vuelta con un otro. Vygotsky lo lleva más desde el lado biológico y es la interacción social permite que haga conexiones neuronales y que yo pueda como sujeto acceder a herramientas cognitivas, emocionales y sociales para mi desarrollo personal y social, pero todo visto desde una manera neurológica, ¿sí? Y luego aparece Goffman que dice, sí, está todo bien, pero vos sos de una forma
en un grupo de una forma, en otro grupo, entonces empezás a desempeñar diferentes roles. Y en esos roles también aprendo nuevas maneras de interactuar, ¿sí? Y en eso aparece Baldwin y Ainsworth. Son todos alemanes, los alemanes tienen un apellido de pupiche. ¿Qué es lo que dicen ellos? Aparece la teoría del vínculo y el apego, que dice que las personas, ¿sí?, principalmente, como veíamos antes, se forma en sus primeros años de vida, según cómo sus cuidadores principales interactuaron con él, según cómo fue su apego. Entonces ahí estoy conformando un adulto saludable. Por ejemplo, si mi mamá me llevó al jardín, me tiró ahí adentro y yo me quedé llorando como un loco, ¿sí? Y después salí del jardín y me puse a llorar y la abrazaba a mi mamá y mi mamá encima me corría para atrás de mí. ¿Ves? ¿Para qué lloras? Era el pedo, te traigo al jardín. ¿Qué es lo que está generando a mí? Un apego inseguro, un apego de me abandonan, de estoy desvalidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños pequeños en su primera infancia, cuando alguien desaparece de la vista, vieron que los bebés les gusta mucho jugar incluso tapándose las caras. El ¿dónde está? Acá está. ¿Dónde está? Acá está. En su cerebro incluso están procesando que esa persona realmente desaparece cuando el rostro no está. Entonces imagínense si no solo desaparece y no vuelve rápido, sino que desaparece del escenario. Siento una emoción de abandono. Si esa persona no vuelve rápido, esa emoción de abandono se va intensificando. Y se revalida y se resignifica cuando, además de todo eso, yo voy y abrazo a mi cuidador y mi cuidador me dice, no, salí de acá, ves que eso es insoportable. Entonces, ¿qué hace? Que a medida que voy creciendo, mi validación y mi vínculo sean inseguros y los termino transfiriendo en otras personas. Y se aparecen dificultades para regular las emociones, trastornos emocionales, inseguridad, y aparecen, ¿sí?, algunos apegos que suelen aparecer incluso en los adultos mayores, que ahí es donde aparecen los acompañantes mucho para trabajar. Uno es el apego inseguro y el otro es el apego evitativo, ¿sí? Hay uno que nosotros acompañamos mucho que viene desde el trastorno de la ansiedad, que es el apego ansioso, que se caracteriza, ¿sí?, por esta necesidad de proximidad, no solo física, sino de proximidad emocional, ¿sí?, donde si la persona no aparece, yo necesito que aparezca y me genera inestabilidad y me genera miedos y me genera inseguridades, no solo hacia terceros, sino inseguridades hacia mí misma, ¿sí? Y que puede desencadenar en otros trastornos. Entonces, cuando vemos un sujeto, vemos a alguien que necesitamos acompañar y que necesitamos, ¿sí?, desde las primeras infancias, poder brindarle herramientas. Nosotros como acompañantes terapéuticos tenemos que ver a este sujeto como un ser integral, ¿sí?, como una persona que no solo es alguien aislado, sino que es un ser social, que se constituyó no solo a través de lo que aprendió por sí mismo, sino a través de todas sus interacciones con su entorno. Y que el vínculo era el ámbito en donde podemos destacar la importancia de un otro en la vida de esa persona, en su forma de aprender, en su forma de relacionarse, en su forma de generar habilidades, y pensarlo no solo como algo emocional, sino como esto que nos puede dar un bienestar psicológico y social y a su vez herramientas de propiciar el aprendizaje, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, consulta? Bien, en el manual hay dos casos hipotéticos, ¿sí? Uno es el caso clínico de María, de 35 años, que tiene un apego inseguro. Muestra un poco el contexto, ¿sí?, porque son posibles personas que nosotros podemos acompañar. Muestra un poco el contexto, presenta la consulta, el objetivo que busca en terapia, todo esto visto desde una mirada de que lo deriva una psicóloga, y los posibles tipos de apego que tiene María. También esto de qué es lo que produce María en esto de su vida diaria y los apegos. Las intervenciones terapéuticas que tuvo y cómo logró ir regulando esta situación. Pero tiene unas preguntas ahí para que ustedes puedan reflexionar.
Una es cómo podríamos nosotros como acompañantes terapéuticos, ¿sí?, modificar su estilo de apego inseguro. ¿Qué herramientas puede generar? ¿Sí? En esos momentos en que ella siente soledad, ¿sí? Pueden buscar herramientas de arte terapia, escuchar música. Piensen en esto de voy a acompañar a alguien que tiene que manejar su abandono. No puede estar sola. Hay herramientas que la psicóloga le fue dando. Yo leo ese informe. ¿Qué puedo venir y trabajar con María las 4 horas semanales o las 3 veces semanales que veo? ¿Sí? Y desde ahí ir laburando. ¿De acuerdo? Siento. Ahí tenés a tu compi. Hacía frío afuera. Sí. Bien. A medida que las tengan, las pueden ir compartiendo en el grupito y de ahí vamos a ir trabajando la semana que viene. ¿De acuerdo? Bien. Cualquier cosita me van preguntando. Y igual tienen más material ahí. Y yo les voy a subir un material adicional de todo lo que tiene que ver con la comprensión del sujeto, para que puedan como ir leyendo y expandiendo un poco más. Y nos vemos la semana que viene.